A ver, Javier Atar, ¿cómo llevas eso de ser la persona que elige cada día cuál es la noticia más importante del mundo? Pues es una responsabilidad bastante grande, la verdad, eso de tener ahí un poco, digamos, ¿no? Como esa cuestión. Intento llevarlo con normalidad y sobre todo intentamos, los que estamos un poco dentro de esa decisión, en elegir siempre los temas, por supuesto, que tienen que ver con, que están más pegados a la actualidad, porque esa es una de las señas de identidad de nuestro daily, pero también de los temas que más interesan en la calle, los temas que los que más habla la gente, poner un poco siempre el foco en eso y a partir de ahí hacer una cosa que es muy sencilla, pero que creo que es lo mejor que podemos aportar, que es intentar responder a las preguntas que la gente se hace sobre los temas, digamos, que más marcan a la sociedad. Ujú. Así que sí, es una responsabilidad grande, pero bueno, intentamos llevarlo con normalidad y reflejar un poco, sobre todo, los intereses de los, iba a decir de los oyentes y los lectores también, porque al final estamos en un periódico. Javier Atar es el director del Mundo al Día, el podcast de actualidad diario del periódico El Mundo, el Daily. Ahora vamos a explicar por qué se llama así, que tiene esto, porque para la gente que nos esté viendo, escuchando, que no, en fin, que le guste el podcast o la radio, pero no sea un especialista, no tiene ni siquiera por qué saberlo. Y es el programa de actualidad o el podcast de actualidad pues, más seguido en nuestro país. Fue además el primero que se hizo en España. Eso es. Y esto es importante, Javier, porque cuéntame un poco los orígenes, o sea, cómo llegas tú a ese proyecto que empezaba, ahora todo el mundo quiere hacer un programa de actualidad o un daily de noticias de actualidad, pero cómo llega a tu vida, imagino que con pocas expectativas de que fuera a convertirse en lo que se ha convertido. Sí, desde luego. Fíjate, y te confesaré una cosa antes de contar todo lo demás, que cuando yo recibo la llamada del periódico, del mundo, de gente del periódico, para proponerme esto, me hablaron de Daily. Y yo en ese momento, lo que quería confesar es que no sabía exactamente lo que era un Daily. De hecho, recuerdo al otro lado del teléfono preguntarle a la persona con la que estaba hablando, preguntarle, pero ¿es una cosa de audio? ¿Es un vídeo? No sabía exactamente muy bien lo que era. Así que a partir de ahí, imagínate un poco cómo fueron las cosas que, desde cero, quiero decir, ¿no? Desde lo más básico. Sí, o sea, empezamos un poco con la idea de lanzarnos a este mundo que sobre todo en la prensa anglosajona pues ya llevaban años de camino un poco emprendido con esto, desde el Guardian o el Daily del New York Times, que fueron los primeros, o el más exitoso en este caso. Y es verdad que al principio las expectativas, pues ando ahí, vamos a probar, a ver qué sale de todo esto, vamos a intentar seguir un poco los modelos de éxito que funcionan en el mundo y vamos a intentar darle un poco el toque concretamente de este periódico, del Mundo, gracias a su redacción, porque es importante, sobre todo para quien no esté muy familiarizado con esto, explicar que en el daily, en el podcast, además de, en este caso, pues, un presentador que soy yo, siempre aparecen miembros de la redacción del periódico. Gente que esté en la redacción de Madrid o esté en las delegaciones o que sean corresponsales o colaboradores del periódico. Pero la base del podcast está sobre todo en el pozo y la experiencia y lo que conoce la actualidad Mm. los miembros de la redacción. Entonces, al principio es verdad que nos lanzamos un poco así como a la aventura, porque además es el primer gran medio en España en hacer esto, y recuerdo que hablar un poco pues, de resultados, ¿no? De qué esperamos un poco de cuánta gente nos va a escuchar, y recuerdo que al principio no sé, como esa primera barrera que había, pues estaban unos pocos miles de oyentes, 4 o 5 mil, que nos pudieran escuchar diariamente. Y eso hemos pasado a tener una base de 30 a 35 mil todos los días y a partir de ahí crecer según las plataformas y según los temas que tratamos. Y yo creo que el daily para el mundo se ha convertido en una parte, digamos, fundamental de la oferta diaria del periódico. Es decir, a mí me parece ya complejo que
digamos, no, o sea, entender el periódico con su oferta en papel, por supuesto, y digital, sin el daily. O sea, es algo que ya acompaña siempre, siempre, siempre Ahora al te voy a periódico. preguntar por eso precisamente, por Sí, qué papel juega el daily, el podcast en la estructura de un periódico de papel del mundo, pero antes déjame que explique, por si alguien no lo sabe sí, exactamente qué es un daily, no me voy a poner así muy de profesor, pero o sea, un daily es un audio digital, es un podcast eso nativo, o es. sea, que se produce específicamente para el consumo a la carta o offline. Tiene una estructura que suele estar entre los 13, 14 y los 20 minutos. Es una estructura que se repite desde que lo empezó a hacer el Post allá por el año 2017. El Mundo fue el primero que lo hizo en el año 2021. Luego hay podcasts de bastante éxito en España, especialmente dos más, que son los del Diario y los de Eso El es. País. Y la estructura es un presentador que elige uno de los temas que ese día aborda el periódico y que invita a uno o varios redactores a explicar ese tema que ellos mismos han trabajado en el periódico para ampliarlo, aportar análisis o aportar contexto. Bueno, esto es un poco el resumen, así estructuradito de lo que es un daily, por si alguien ha aterrizado aquí de casualidad y está viéndonos o escuchándonos. Y ahora vamos a esa pregunta que te hacía al principio. O sea, ¿en qué momento del día tomas tú o te ayudan a tomar o tomáis en el periódico la Sí. decisión de cuál es el tema y qué persona te va a ayudar a explicarlo bien? ¿En qué momento del ciclo informativo del día? Pues mira, hay una cosa importante tiene que ver con la realidad un poco del mundo al día y con las señas de su identidad o las señas de identidad del mundo al día, que es el asunto de la actualidad. Porque es verdad que, digamos que nuestros máximos competidores, que son El País y El Diario, apuestan un poco por a lo mejor no estar tan pegados a la actualidad. Unos temas a lo mejor un poco más reportajeados o a lo mejor de segundo nivel de actualidad. Nosotros siempre desde el principio, la apuesta del periódico era por estar lo más pegados que se puede dentro de una cosa que se hace de un día para otro. Y entonces, por eso, o sea, sí es verdad que trabajamos con cierta previsión, pero no hay una previsión semanal clara de decir, están los 5 días marcados, sino que siempre un poco tienes algunos temas que pueden encajar más o menos en los días, porque al final, claro, la actualidad no empieza el lunes, ¿no? Las cosas pues van pasando. Pero siempre lo más importante es que somos fieles un poco a lo que está pasando y a los temas que están generando interés. Entonces, es verdad que nosotros tenemos primero un primer contacto muy pronto por la mañana, 10:30, 11, si el tema está más o menos claro. Yo en este caso, pues mi papel, ¿no?, dentro del podcast, pero al final, claro, no deja de ser una decisión que atañe al periódico y que puede ser también una cuestión editorial, ¿no? Entonces, con Vicente Ruiz, que es el director adjunto, Isabel Espiño, que es una de las encargadas, entre otras cosas, de los podcasts del periódico, pues se toma esa decisión. Si a las 11 no lo tenemos muy claro, luego ya tenemos presencialmente a la 1, que es normalmente cuando yo entro a trabajar en el periódico, físicamente en la redacción. Ahí vemos un poco, según está el asunto de la actualidad, después de las reuniones que hay en el periódico, reuniones de opinión, de temas del día, porque, por lo que decía, ¿no?, porque también al final tiene que ver un poco con la línea editorial del periódico y los temas que a lo mejor el periódico quiere poner un poco encima de la mesa. Así que en torno a la 1 es cuando queda decidido un poco el tema y siempre, por lo que te decía, Guillermo, tenemos un poco la cuestión de la actualidad, muy importante, la cuestión editorial, al final, pues también si el periódico quiere poner el foco en un tema, y luego también cómo estén funcionando los temas, porque es verdad que pues, todos los que trabajamos en medios de comunicación también, en este caso, escribimos o hacemos podcast para que nos escuchen, entonces también, como tenemos acceso a, en fin, casi en tiempo real a los datos de cómo funcionan los temas que más interesan, los temas que más se leen, esas son un poco las tres patas para tomar un poco la decisión de qué tema se hace. ¿Cuáles son? ¿Nos puedes compartir cuáles son esos temas que más interesan o los grandes bloques que digas, este tema funciona siempre, esto otro cuesta más que llegar? Sí, pues mira, asuntos de política nacional siempre suelen funcionar bien. Es verdad que cuanto más potente sea el tema, pues mejor va a ser. Hay una cosa que últimamente está siendo un auténtico bombazo, que no sé si es la mejor palabra para definirlo, pero así es, que es todo lo que tiene que ver con Trump, Estados Unidos,
consecuencias de todo lo que está pasando en Estados Unidos, quiero decir, desde la guerra comercial hasta lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. De verdad es impresionante todo lo que se escucha. Siempre es verdad que nos han funcionado muy bien los temas de internacional. Es verdad que también por las particularidades, los corresponsales que tiene el periódico, todo lo que pueden aportar, digamos que son temas como muy ricos y que interesan mucho a nuestra audiencia, por lo que hemos podido comprobar. Luego, es verdad que todo lo que tenía que ver en su momento con la guerra de Ucrania también suscitó gran interés. A veces también sumergimos un poco en algún suceso y también lo hemos probado y funciona muy bien. Y tampoco tenemos miedo, Guillermo, en hablar, por lo que te decía antes, de cuestiones que a lo mejor no son las, ¿cómo decirlo?, las que uno esperaría encontrar en un daily informativo, pero que sí se están hablando en la calle, en la gente, yo qué sé, en el autobús, en el bar, y no tenemos miedo también en hacer ese tipo de cosas, por ser claros y concretar un poco estos temas. O sea, no tenemos problema también en hablar del fenómeno Montoya, de la isla de las tentaciones, todo lo que ha supuesto eso. También hemos hecho capítulos de este tipo de cuestiones y decir que nos funcionan bastante bien. Yo el otro día escuchaba uno que lo comentabas ahora, el tema de la guerra de Ucrania, de la información ¿Sí? internacional. Lo escucho diariamente, ¿no? Pero hay uno que me encantó, que fue aquel en el que explicasteis lo de las tierras raras Sí, de Ucrania, porque yo soy una persona, igual que tú, pues que obviamente no somos personas normales en cuanto a nuestro consumo de información, porque es nuestro trabajo, pues mucho más informados de lo que está la mayoría de la gente, ¿no? Y yo durante esos días, cuando se empezó a hablar de este asunto, escuchaba en la radio tradicional lo de las tierras raras y decía, vamos a ver, si yo no sé de qué narices están hablando, ¿cómo lo va a saber mi madre? O sea, claro. apaga la radio en este momento, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de las tierras raras? Entonces, yo no sé si tú compartes conmigo esta reflexión de quizá hace 25 años la gente ponía la radio o escuchaba los primeros podcasts que se hacían para enterarse de qué estaba pasando, pero nuestro mundo de hoy que tiene información en todos lados, o sea que en nuestra pantalla del móvil convive la última hora de Ucrania con lo de Montoya, porque son dos notificaciones, o sea, hay un acceso democrático, digamos, a la información, ¿no? Lo que reclama la gente hoy es explicación. O sea, quiero Sí. entender este mundo tan difícil, tan complejo, y eso que tú comentabas ahora de Trump, quizá tiene que ver con que desde nuestra perspectiva nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Pero ¿qué implicación puede tener esto? ¿Qué puede pasar? ¿Verdaderamente hay un conflicto a nivel mundial que se está aproximando? O el ejemplo de las tierras raras, ¿no? No sé si tenéis presente o muy presente este concepto de ser explicativos, ¿no? Sí. En el daily. De hecho, fíjate, lo que acabas de decir para mí es el resumen perfecto de que si algo podemos aportar es eso, básicamente. O sea, es profundizar un poco en los temas, aportar un poco de contexto, saber por qué pasan las cosas, o sea, qué factores hacen. O sea, por ejemplo, no sé, me voy a ir unos años un poco atrás, pero cuando Rusia invadió Ucrania, ¿por qué Rusia, por qué Putin tiene interés o tenía interés en invadir Ucrania? O sea, quiero decir, ir un poco a la raíz de las cosas para explicarlas y sobre todo yo de verdad tengo mucha obsesión en el contexto cada día, ¿no? O sea, cada vez que vamos a hablar de un tema de este tipo o lo de las tierras raras, esto por qué es importante, ¿no? ¿Por qué le puede interesar a un actor geopolítico esta cuestión? ¿Por qué esto puede cambiar de alguna manera el final de la guerra? Y hay una cosa que también me obsesiona mucho, Guillermo, y es que a veces los periodistas damos por sentado que manejamos una serie de códigos, de lenguaje, de palabras que damos por hecho que el que nos está escuchando, el que nos está viendo, el que nos está leyendo, sabe perfectamente lo que son y a lo mejor no es tanto así. Lo quiero decir por el propio hecho de lo de las tierras raras. Quiero decir, cuando fuimos a hablar de este tema, la primera pregunta que tenía en la cabeza y que creo que era el único inicio posible de ese podcast era ¿qué son exactamente las tierras raras? ¿No? O sea, y con este ejemplo, pues cualquier otra cosa, ¿no? O, que a lo mejor damos por hecho a veces que el que nos está escuchando, pues ya sabe o viene con una especie de background detrás, sabiendo las cosas, y no tiene por qué, porque además nosotros estamos dirigidos a un público totalmente generalista y yo casi siempre, a veces es un poco complicado, pero todos los temas que hacemos todos los días, intento que los tratemos desde cero, o sea, que aterricemos los temas sin dar por hecho que la persona que está al otro lado sabe
mucho sobre eso. Así que por todo esto, yo creo que la importancia esa del contexto, de explicar, de hacer un análisis un poco más allá de los titulares, hacer unas preguntas que la gente se hace, las claves de cada tema de actualidad dentro de la avalancha de noticias que podemos tener hoy en día, ¿no? Muy importante para mí la perspectiva y el contexto. ¿Y cómo elegiste y cómo ha evolucionado tu papel en el podcast? A tu posición como conductor, yo te veo siempre con una cierta distancia respecto a los temas. O sea, por un lado es personal porque tú eres o sea, es un yo que le habla a un tú. O sea, este es el clásico Sí, lenguaje del podcast, ¿no? El yo te estoy contando a ti algo. O sea, si hay una presencia tuya, porque en el Daily además este papel del presentador es fundamental. Bueno, en el caso del Times es muy evidente, ¿no? Es muy simbólico, pero no hay una posición tuya, digamos, como de comunicador que analiza, explica, opina, sino que da paso, abre puertas a otros, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado ese papel tuyo en los años, en estos 4 años haciendo el sí. Daily? Es verdad, Guillermo, que yo desde el principio he intentado de alguna manera como representar un papel, bueno, no sé si es exactamente representar un papel o jugar un poco un papel de una persona que se hace preguntas y que se puede estar haciendo las mismas preguntas que se puede estar haciendo en ese momento la persona que está escuchando. Eh, También, además, porque creo que, hombre, puedes conocer un tema, puedes saber más de un tema que de otro, puedes haberte informado sobre un tema, pero el papel que juegan también, en este caso, la contraparte, es decir, la persona que está enfrente de mí, los periodistas del mundo, son quienes verdaderamente conocen los temas en profundidad, quienes llevan años haciendo eso, quienes son un poco los expertos, ¿no? en esa cuestión. Entonces, yo siempre he intentado jugar un poco ese papel de intentar hacerme las preguntas, eso que te decía, ¿no? Que una persona se puede estar haciendo cuando se está enfrentando a un tema, ¿no? Y no sé, es verdad si eso te resta protagonismo o es verdad que es una cosa un poco distinta a la persona que está contigo, pero sí, o sea, eso lo he intentado desde el principio. Es verdad que en el comienzo del podcast, pues a lo mejor fuimos puliendo algunas cuestiones del tono también de los propios episodios, porque al final, bueno, pues cuando empiezas desde cero también es un poco ir probando, ir acomodando, ¿no? las cosas. Pero yo creo que desde el principio siempre he intentado jugar un poco ese papel y te diré que, o sea, que me siento cómodo. O sea, es verdad que muchas veces, a veces yo digo, ostras, le estoy preguntando esto, sé la respuesta o le estoy preguntando eso porque antes me he preparado un poco la respuesta, pero creo que esa forma de hacerse esas preguntas nos acercan también un poco a los oyentes en este caso. ¿Y cómo es la elección de... Hablabas tú ahora del tono, tú eres una Sí, persona que viene de la radio tradicional sí, y un poco con el lenguaje este de la radio del breaking news, ¿no? Son las 5, las 4 en Canadá. Si el presidente del sí. gobierno... Entonces, vienes un poco con ese rollo y cómo aterrizas hoy, en el mundo al día, te voy a explicar que este cambio que Es para la una gente diferencia puede brutal, ¿eh? parecer, ¿no? Es muy distinto. Sí, es muy distinto y me costó bastante. Me costó mucho al principio porque, claro, yo en los años en los que he trabajado en la radio, siempre he estado en informativos, haciendo boletines. Tú sabes, hay un tono muy concreto de ese tipo de información. Y entonces, despegarme un poco de ese tono informativo de boletín, que es probablemente un poco más marcado incluso, ¿no? Que yo qué sé, que en un programa pues, generalista o demás. Me costó bastante encontrarlo y he tenido un poco la obsesión desde el principio en intentar quitármelo. A veces me costaba un poco todavía los últimos años, pero creo que ya estoy siendo un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más natural. O sea, yo tenía siempre en la cabeza la cosa de que parezca más o menos que estás teniendo una conversación, bueno, estás teniendo una conversación, ¿no? Pero que el tono no se vaya mucho Claro. de la conversación. Y lo que más me costó sobre todo al principio es un poco eso es el ritmo, ¿no? O sea, no acelerarte demasiado. A veces todavía pienso, ostras, ¿estaré haciendo esto demasiado plano o demasiado
no sé, como sin ritmo y tengo que autoconvencerme un poco de Mm. que ya no estoy, digamos, en la otra parte del audio, ¿no? En la radio. Bueno, si te vale algo, a mí me parece que tienes ya el tono absolutamente cogido, o sea, ya tienes una marca Pues te lo agradezco. haciendo el daily. Oye, ¿y cómo consigues esto con los compañeros de la redacción? Porque tú estás haciendo un formato de audio en prensa, entonces Sí, las personas con las que tú hablas son personas acostumbradas a escribir, a hacer reportajes, a hacer crónicas, a hacer entrevistas, pero que en la mayoría de los casos son personas que llevan toda la vida escribiendo noticias, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace totalmente. para cuando vas a hablar con Fernando Lázaro, bueno, pues ahora está en la radio, pero con los compañeros del periódico, ¿no? ¿Cómo haces para explicarles? Imagino que ya lo tienen muy interiorizado, pero al principio, oye, este tal, por favor, no te enrolles, o el más cortito, hay que Sí. explicar, olvídate de las subordinadas, o sea, ¿cómo es este diálogo con ellas? Yo, mira, desde el primer momento, ese era uno de mis miedos, ¿no? O sea, ¿cómo encajaremos esto entre personas que están acostumbradas a todos los días escribir? Escribir, claro, o sea, la estructura de una noticia tiene unos condicionantes que no lo acercan a una manera natural de hablar, ¿no? O sea, es decir, el colocar en el primer párrafo tal cosa u otra cosa, ¿no? Entonces, al principio, te confesaré también que había algunas personas que, cuando yo les comentaba esto, venían con la página impresa del periódico, de su noticia, con la intención un poco como de leer de alguna manera pues, lo que yo les iba a preguntar, o sea, de leer un poco sus respuestas. Y eso me pasó en varias ocasiones y ya os he de decir, tuvimos que dejar muy claro que no, en ningún caso podíamos hacer eso, ¿no? Porque al final tampoco, es verdad, en el podcast tampoco, o sea, no se lee una noticia. O sea, al final es una conversación sobre aspectos que tienen que ver con un hecho noticioso, pero que tienen más que ver con una conversación que con una locución de algo, totalmente. Entonces es verdad que yo siempre, digo, intento como explicar, oye, que aquí no te preocupes, esto es una conversación, tenemos que ser naturales, como si, a veces utilizaba este símil, como si no sé si es exactamente lo mejor, pero como si te pillo por el pasillo y te pregunto, oye, ¿esto? ¿Qué es lo que ha pasado con este asunto? ¿No? Como para intentar darle esa pátina como de normalidad y de naturalidad a la conversación, eso que no hay que ubicarse, subirse a ningún, o sea, pues, situarse de una manera elevada, ¿no? Ante el oyente, ni mucho menos, sino, oye, vamos a hablar aquí sobre un tema, pero, en fin, ¿no? De una manera natural. Es verdad que yo he notado mucho la diferencia con los compañeros que estaban acostumbrados a ir a tertulias o ir a la televisión, que con gente a lo mejor, pues que Mm, ha tenido un poco toda su carrera dentro de un periódico y no ha mm. salido un poco de eso. Pero es verdad que creo que ahora mismo es verdad que cada persona pues tiene su forma de hablar y su forma de explicarse. Hemos conseguido un poco entrar todos así un poco en la naturalidad, ¿no? de la conversación y con ese tono, ¿no? Que implica un poco el daily. Claro, que tú decías que el podcast ya está muy instalado, ¿no? En la jerarquía del mundo, como un producto consolidado que aporta valor, que ejerce esa función de extensión informativa o de análisis del periódico, que entiendo de alguna manera está ayudando a afrontar la crisis que viven todos los periódicos del mundo, ¿no? Por la reformulación del negocio, porque van cada vez menos personas al kiosco, porque las suscripciones no acaban de explotar. O sea, digamos que el podcast es una respuesta del mundo del audio a muchas cosas, ¿no? A la crisis de la prensa, a los nuevos oyentes, a dónde están esas personas, ¿no? De hecho, seguramente mucha gente que escucha, o sea, que el único contacto que tiene con el mundo es el podcast. Es gente que nunca leería un periódico, pero que desde el mundo del audio sí llega a ese contenido distinto que escucha el mundo. No sé si has tenido esta sensación de que incluso Sí. internamente se ha ido reconociendo cada vez más las posibilidades que tenía el formato dentro de la estructura del periódico. Sí, sí, desde luego. O sea, yo creo que además ha ido increciendo un poco con el tiempo, con la consolidación del producto. Yo creo que es verdad, recuerdo en algún momento en la redacción escuchar eso. Ah, pero que ahora también hacemos podcast, ¿no? Como algo así muy sorprendente al principio y como con un poco así, ¿no? Como de también nos toca esto, ¿no? Pero poco a poco, con el tiempo, yo creo que además a la mayoría de los
inmensa mayoría de los compañeros. Les encanta salir, participar, poder explicarse también en este formato. Y por lo que tú decías, Guillermo, también es que me parece muy importante el asunto de que nos abre puertas. O sea, es una oportunidad, dada la situación que viven los medios de comunicación tradicionales, de atraer, digamos, a los productos del mundo, porque a lo mejor se quedan en el podcast y no pasan de ahí, pero por lo menos están consumiendo un producto del mundo, pero a lo mejor también te sirve para acercar a la gente a leer una noticia. Gente que ni da un poco el perfil de la persona que lee habitualmente ni un periódico ni El Mundo, que no va a ser nunca un suscriptor, pero que a lo mejor a partir de aquí pues conseguimos un poco captar su atención y sobre todo también, que me parece muy importante, además de esa cuestión, nos acerca a otros públicos, probablemente más jóvenes de los perfiles habituales lectores de periódicos, a través del audio. Y creo que eso es muy importante, involucrarlos también en la oferta que ahora mismo tiene el periódico. ¿Tenéis datos desde dónde os escucha la gente? Si Sí, son más desde la web o desde la aplicación del Mundo, o desde sí, Spotify, ¿tenéis un poco ahí ese sí. estudio hecho? Te cuento. Básicamente, hacer un poco resumir los datos, 7 de cada 10 personas nos escuchan a través de plataformas de audio o incluso ya de vídeo, porque aunque no hacemos vídeo o todavía no hacemos vídeo, YouTube también tenemos una ventana ahí al mundo a través de YouTube, que es verdad que al final simplemente es audio con imagen fija, pero de vez en cuando hay episodios que funcionan muy bien. Entonces, por hablar eso de los datos, 7 de cada 10 oyentes lo hacen a través de las plataformas de audio, sobre todo Spotify es un poco el sitio desde donde más nos escuchan, donde más suscriptores tenemos, que yo creo que estamos ya cercanos a los 90.000 y el 30% de las escuchas vienen a través de la web del periódico. El podcast tiene una portadilla, hay una noticia que se hace que a veces aparece en la portada y a veces no, y también está ubicado dentro de las noticias que tienen relación con el asunto del que estamos hablando. Hay un reproductor que se pone dentro de las noticias y también se puede escuchar por esa vía. Cosas curiosas. Se escucha más tiempo por las plataformas de audio porque normalmente la gente que lo escucha a través de las plataformas es porque ha ido a buscar ese producto. Se escucha un poco menos, aunque tiene bastante tasa digamos, de reproducción en la web. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la gente cuando lo escucha por la web es porque se lo ha encontrado, no estaba buscando a lo mejor ese producto, ha escuchado pues, un poco. Entonces, 70-30 plataformas de audio, 30 Claro, en el podcast es muy importante intentar trasladar esa misma sensación que tenemos en la radio de que es un hábito que incorporamos a nuestra vida, ¿no? Sí, Y se trata de duplicar eso, ¿no? De que la gente tenga el hábito, eso es mucho más sencillo en las plataformas, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy suscrito en Apple, en mi caso, sé que todos los días cuando me levanto está ya actualizado el último episodio del Mundo y normalmente cada día lo escucho a la misma hora y haciendo lo mismo, o sea, porque sí. está incorporado a mi rutina de escucha, ¿no? Entiendo que es un poco lo que se persigue. Déjame terminar porque ya hemos llegado al final, Javier, pero te quería preguntar sin querer meterte en muchos líos, pero esto de las métricas y de los datos, hace poco tuvimos en fin, hubo un especialista en mundo de audio y podcast que nos descubrió a todos que el país, las cifras que estaba dando de escuchas del podcast no eran del todo reales, ¿no? Luego, de hecho, en el país lo han modificado. ¿Tenéis verdaderamente datos fiables que os permiten saber cuáles son los datos de escuchas o son inevitablemente una aproximación? Es un tema complicado porque es verdad que con la polémica de lo que pasó en el país, desde luego, nosotros los datos que publicamos tienen que ver únicamente con la gente que le ha dado al play o sea, al podcast, ¿no? No tiene que ver con otro tipo de descargas en la web ni nada de eso. Nosotros, los datos que tenemos, o sea, entiendo que la fiabilidad es alta, puesto que normalmente, además de tener un poco como un medidor a través de la plataforma donde nosotros subimos y creamos un poco los podcasts, los recibimos también de las propias plataformas, es decir, desde la misma Spotify o desde YouTube.
pero es verdad que entiendo que en este mundo de los podcasts que no hay de alguna manera como una especie de datos públicos, por así decirlo, no sé de qué manera, pero sí que deberíamos encaminarnos un poco a poder acceder a los datos de una manera un poco más fiel. De todas maneras, la gente pone el grito en el cielo con el tema de que no se puede saber las descargas de audio digital y luego nos tragamos el EGM Correcto. como si fuera la Biblia, que el Que no deja de EGM. ser una encuesta. Claro, es una encuesta trimestral que se hace cada 3 meses a 10.000 personas. Es decir, que no estoy dudando, bueno, sí, claro que dudo de la fiabilidad del GM, pero que es curioso, ¿no? Esa exigencia en un ámbito y no en el otro, lo cual habla también muchas veces de las reticencias de los Sí. sectores tradicionales de la radio, de las grandes empresas informativas, que son estructuras gigantescas creadas para otro tiempo, pues de aceptar o de adaptarse a los nuevos formatos. Oye, y antes de terminar, déjame que aprovechar, ya que estás aquí, estamos hablando de tu podcast, nada, 30 segundos para hablar del mío, porque es que no quiero terminar este episodio 8 sin dar las gracias, porque estoy verdaderamente sobrepasado y muy agradecido a todas las personas que están escuchándonos en esta aventura que empezó siendo una cosa muy pequeñita, muy humilde, porque a mí me apetecía y me gusta mucho hablar de radio, y no es que sea la competición de Herrera Cope o del Mundo al Día, pero a la gente le está gustando y yo me siento muy afortunado de poder hacer esto. Y voy a decir una cosa. De todas las personas a las que he escrito, llamado, pedido, oye, ¿quieres estar en el podcast? No sé cuántas llevaré ya pedidas, porque tengo ya en cartera muchas, pero solo ha habido una que me ha dicho que no, y no me ha dicho que no porque no quiera, sino porque le es imposible ahora por una serie de circunstancias. Sí, yo creo que había esta necesidad de hablar de radio, de audio, de podcast en sentido amplio, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias. Tanto que ya hasta, fíjate, Javi, que voy y me compré en Amazon aquí unos auriculares muy monos aquí Ahí te detrás. veo. ¿Has visto las letritas ahí? O sea, todo muy... Esto es un poco el contraste, la radio de toda la Y vida la radio, antigua. la radio. Así que bueno, es muy cutre, ¿eh? Ya sé que esto lo comparas con las cosas que hace otra gente por ahí, pero yo estoy humildemente orgulloso de esto y muy agradecido. Así que perdona que te haya robado el protagonismo al final, pero Para nada. quería dejarlo claro y dar las gracias de verdad, a las personas que lo escuchan, que lo ven o que me escriben por las redes de que les está gustando. Ahora sí, de verdad, Javier, ha sido un placer. Muchísimas gracias y yo, oye, cada día contigo feliz de que nos descubras cuál es la noticia más importante del día en el mundo, que es un juego de palabras, pero tiene parte de verdad. Así que de verdad, con muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias. Ha sido un placer y de verdad enhorabuena porque para todos los que nos gusta el audio, la radio y los podcasts, haces un trabajo magnífico, así que te escuchamos. Muchas gracias. Un abrazo, Javi.